Estamos iniciando el segundo día de ponencias del Encuentro Internacional de Supervivencias Imaginarias del Andaluz en México. Yo les quiero presentar a Rodrigo Octavio Tirado Salazar, que es muchas cosas, pero digamos que a mí me parece muy importante decirles que este señor entiende las arterias de las ciudades y su trazo interno, cosa que me parece muy importante y de alguna manera sabe hacer accesible esta información para nosotros simples mortales, ¿no? Y para entender esta cuestión de las similitudes entre Al-Ándalus y la Ciudad de México de una manera que parece muy sencilla y que no lo es. Quiero leer su currículum. Rodrigo Octavio Tirado Salazar es egresado de la carrera de Historia en la Universidad Autónoma de Madrid, maestro en Prehistoria, Arqueología y Patrimonio con la tesis Análisis Urbanístico de Batalis, doctor por la misma universidad con la tesis Urbanismo Islámico en la Península Ibérica y la Ciudad de México, Análisis Comparativo. Rodrigo es miembro de la Sociedad Alemana de Arte y Arqueología Islámica Ernest Herzfeld. Madre mía, Gesellschaft, más o menos, bueno, de la Red de Investigación de Islam México y de ICOMOS. Actualmente es profesor de la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, impartiendo la asignatura de Arqueología y Urbanismo Islámico en la licenciatura de Arqueología, el Seminario Permanente de Arqueología y Urbanismo Islámico y el Seminario Permanente de Prehistoria General. Además es profesor del Diplomado de Historia del Islam en la Casa de Cultura Casa Lam. Entonces, Rodrigo, bienvenidísimo y vamos a escucharte en tu ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, primero que nada, les agradezco mucho la invitación, eso es muy importante. Digamos, hablar este tema justamente se vuelve complejo porque se necesita tiempo para entender el urbanismo. Es cierto que el urbanismo es una herramienta que puede servirnos para conocer nuestro pasado, ¿verdad? El asunto es tener la paciencia para dejar que el urbanismo nos transmita en realidad la información del pasado sin apresurarlo. Esa es una cosa importante, ¿verdad? Entonces, el día de hoy les voy a hacer una confesión. Había pensado leerles, yo sé que les va a parecer una aberración esto, había pensado yo, les voy a leer, es verdad, les voy a leer un artículo, ¿verdad?, que yo he ido preparando con el tiempo, que es un artículo pues en donde voy explicando qué es el paleohispánico y demás, y después me detuve realmente, me detuve. Dije, ¿para qué les voy a leer algo cuando tengo la oportunidad de explicarles los análisis urbanos, ¿verdad? Explicarles cómo surgieron los análisis urbanos, que es algo lo que voy a hablar ahora con ustedes, se los digo así con Flor Denis. Primero decirles, cómo surgieron estos análisis urbanísticos, después, en realidad, qué análisis urbanísticos he hecho, qué resultados he tenido y cómo he llegado a la conclusión de qué es el paleohispánico y además cómo el urbanismo es una metodología para los estudios del pasado, ¿verdad? Entonces, digamos, creo que es mucho mejor explicárselos y irselos mostrando con imágenes paso a paso. Espero que sea de su agrado. Bueno, primero que nada, les cuento rápidamente de mi vida. Mi contacto con el urbanismo, claro, como ustedes bien saben, soy historiador de licenciatura y después soy arqueólogo, ¿verdad? Mi contacto con el urbanismo fue gracias a que hice una estancia de investigación en Cerdeña, en la isla de Cerdeña, en la ciudad de Sassari, con una profesora que se llama Ana María Pireda. Esta profesora, en realidad, van a decir ustedes, pero ¿cómo puede ser esto? Pero bueno, es que así se dan las cosas en la vida y la vida es compleja. Esta mujer es especialista en los mártires cristianos.
cristianos africanos, ¿okay? Especialista en historia antigua, bueno, más bien es filóloga clásica, o sea, que traduce de latín, ¿verdad? Y analiza los textos desde latín, textos sobre los mártires africanos en el norte de África. Bueno, yo estaba con ella en esta estancia y a lo largo de la estancia, de pronto ella me dijo: oye, Rodrigo, tú que eres arqueólogo, ¿no me podrías echar una mano? Tengo que trabajar la ciudad de Tipasa. Yo en la vida había escuchado de Tipasa, no tenía la más remota idea de dónde estaba. Claro, es una ciudad que ha ido cambiando de nombre, es más, ha desaparecido, pero está en la actual Argelia, ¿verdad? Entonces, claro, yo dije, bueno, a ver si puedo echar una mano, ¿verdad? A un grupo de investigación y sinceramente, es más, en un principio yo sentía que sobraba, ¿verdad? En ese grupo de investigación, porque no quedaba como del todo claro cómo íbamos a meter la arqueología ahí. Y entonces ella dijo: Rodrigo, ¿por qué no le echamos mano a los planos, ¿verdad? A las cartografías antiguas, las más antiguas que tengamos, las planimetrías arqueológicas que tengamos, y nos vamos acercando entre los textos y la arqueología al conocimiento de la ciudad. Bueno, en eso el texto que nos sirvió fue la Passio Santa Salzae, que es la Pasión de Santa Salsa. Es algo curioso, aquí en México lo dan muchas veces Santa Salsa, en Italia por supuesto nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? La Passio Santa Salzae fue importante porque, bueno, ahí van contándonos la historia, ¿no?, de la Pasión de Santa Salsa. Santa Salsa hace 2000 años y demás, y entonces venían, por ejemplo, es el final del Imperio Romano en el norte de África, ¿verdad? Y entonces ahí justamente pues llegarán los pueblos surafricanos, ¿verdad? Surafricanos más bien del Sáhara, aparecerán ahí, y entonces vendrá hará un par de milagros que no hay por qué hacer hincapié en ellos, pero mediante esta narración, ¿verdad?, se da la descripción de la ciudad de Tipasa. Bueno, en esa descripción pues fuimos cotejando, y así inició digamos, así como se los estoy contando, fue como nació el objeto de estudio de mi vida. Ese es el asunto. O sea, empezamos a trabajar así, logramos, pues sí, empezar por ejemplo, en el texto, solamente les cuento eso porque es bonito. En el texto hay una parte donde a Santa Salsa, porque es una mártir cristiana, que se imaginarán que la hicieron picadillo, le echaron al mar y tal. Bueno, esa mujer la echan al mar desde un promontorio, ¿verdad? Desde, digamos, una caída muy grande que cae al mar. Entonces avientan su cuerpo desde ahí hasta el mar. Y entonces nos damos, o sea, claro, lo que sabíamos es que el lugar donde está Tipasa hoy en día no está en el mar. Ese es el asunto. El mar se desplazó, ¿verdad? Entonces, Tipasa es la ciudad donde estaba la antigua Tipasa es una ciudad tierra adentro, pero en ese momento era una ciudad costera, ¿verdad? Entonces, digamos que poco a poco pues fuimos encontrando hasta cierto punto el promontorio y demás. Ojo con esto, fue el primer acercamiento. No hay que cometer el error de pensar, claro, la arqueología, por supuesto, para lo que sirve es para confirmar las fuentes históricas, ¿no, señor? ¿Verdad? Porque más bien, o sí, pero con su contraparte, confirmar o negar las fuentes históricas, ese es el asunto. La arqueología le da validez científica a este tipo de trabajos, ¿verdad? ¿Por qué? Arqueológicamente podemos encontrar evidencia, ¿verdad?, de actividad humana, simplemente evidencia. Digamos, no podríamos pretender nunca haber encontrado el cadáver de Santa Salsa o haber encontrado, yo qué sé, el dragón que ella partió y hecho también por el promontorio. O sea, eso sería absurdo, sino que en realidad pues, sí podríamos encontrar la ermita de Santa Salsa, hasta dónde llegaba la línea costera, ¿verdad?, dónde estaba el promontorio y demás. Bueno, ese fue el primer acercamiento. Una vez que sucedió esto, ¿verdad? Es que vamos a estar un buen tiempo aquí, voy a hacer correctamente. Una vez que sucedió esto,
digamos, yo emprendí más bien, para terminar los estudios de maestría en la Autónoma de Madrid, yo ya regresé de la estancia de investigación y me encontré con que iba a hacer una tesis de maestría, ¿verdad? Entonces, de esa tesis de maestría, pues yo ya estaba infectado por la bacteria del urbanismo. Lo que me interesaba era hacer análisis urbanos y yo pretendía seguir con los análisis del norte de África. Ahora, me acerqué a mi, y lo digo de verdad, se me llena la boca decir esto, a mi maestro, que es el doctor Fernando Valdés Fernández, de la Autónoma de Madrid. Me acerqué a él y le dije, pues le conté más o menos lo que yo quería hacer. Él, por supuesto, le debe haber parecido una locura, un poco así como, bueno, pero es que este quiere meterse al urbanismo, no sabemos desde dónde entrarle, somos arqueólogos, no estamos acostumbrados, pero bueno, digamos que el doctor Valdés lo que me dijo fue, bueno, ¿por qué no? Me parece muy bien que quieras estudiar el norte de África, pero hay unos inconvenientes. Y son inconvenientes que hay que conocer y saberlos, ¿verdad? Uno de los inconvenientes es que si tú pretendes ir a hacer arqueología a Argelia, es imposible, ¿verdad? Ir en este momento a hacer arqueología a Argelia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que podemos hacer es que trates de hacer análisis urbanos en Marruecos, pero bueno, entonces eso ya no es Tipasa, ya es Marruecos, ya ahora perdón por la expresión, pero se descuajeringa todo el asunto. Y me dijo, ¿por qué no lo que haces es analizas una ciudad de origen islámico en la península ibérica? Claro, a mí no me pareció así, digamos, lo más atractivo en ese momento. A ver si ustedes estaban imaginando Argelia y Tipasa del siglo IV después de Cristo, y de repente les dicen, ¿o por qué no analizas una ciudad de la península ibérica? Bueno, pues porque pues está aquí al lado, ¿verdad? Pero dije, bueno, vamos a hacerlo. El asunto fue el siguiente, y aquí viene la parte que yo creo les debería parecer más interesante, y es la más difícil de explicar. Y era, para acercarse a la ciudad se requería pues una nueva metodología. Ese es el asunto. Yo pensé inocentemente, dije, bueno, pero seguramente muchos arqueólogos ya se acercaron a esto, voy a leer cómo se acercaron. El problema fue que entre más y más leía, pues por supuesto que a lo que más me aproximaba yo era la arqueología urbana, ¿verdad? La arqueología urbana, que es, digamos, muy famosa y grandes exponentes, es muy interesante. Además, por ejemplo, el profesor Chavelson en Argentina, en Buenos Aires, hace arqueología urbana y demás, ¿verdad? Hay mucha gente haciendo arqueología urbana en el mundo. Ahora, yo me acercaba a arqueología urbana y me daba cuenta que era la utilización de la arqueología para el conocimiento de la ciudad antigua. Y entonces ahí, como que yo decía, pero bueno, o sea, es interesante, ¿verdad? Para ver los orígenes de la ciudad. Y así surgió mi tesis de maestría, que ahora es un libro ya publicado, que se llama Análisis Urbanístico de Batalius. Así, Batalius en realidad es el nombre de la ciudad extremeña de Badajoz, nombre islámico, ¿verdad? ¿Qué sucede? A ver, ¿cómo me acerqué yo a Batalius, o a Badajoz, verdad? En realidad es complejo, ya que nosotros somos mexicanos y para nosotros tenemos una gran ventaja, que es el Consejo Nacional de Arqueología, ¿verdad? Porque hay un espacio donde están compiladas las excavaciones arqueológicas. Ahora, el asunto es que en el caso español, las excavaciones arqueológicas no están compiladas en el mismo lugar. Se supone, a partir de la institución de las autonomías en el 78 más o menos, se supone que, por supuesto que están compiladas en un ministerio de arqueología que está en cada una de las comunidades autónomas, pero en realidad eso es un relajo terrible. Entonces, pues me di a la tarea de primero decir, bueno, voy a generar una metodología. ¿Cómo es mi metodología? ¿Verdad?
Ya verán, conforme les voy a ir contando esto, voy a ir explicándoles cómo fue surgiendo, cómo se fue modificando. El asunto es, digamos, al acercarme a la ciudad de Badajoz, por cierto, les traigo todas las diapositivas de la ciudad de Badajoz. Esta es la Alcazaba de Badajoz, es por supuesto islámica, más o menos mitad del siglo, primer tercio del siglo IX, allá por el 830 después de Cristo, ¿verdad? Bien deben saber ustedes, vamos, clase de Al-Ándalus en 2 segundos. Vamos a ver, la égira es en el 622, todos deberíamos saber eso. Después, en el 711 cruzan las tropas de Tarik. Tarik era el general, ¿verdad?, que estaba, comandaba las tropas islámicas, cruzan el estrecho de Gibraltar y entran a la península ibérica. ¿Quiénes vivían en la península ibérica? Los visigodos, ¿verdad? Y los visigodos no eran romanos, eran germanos romanizados. Ese es el asunto, ¿verdad? Ahora eran germanos romanizados, ojo con eso, porque habían sido arrianos, por ejemplo, cristianos arrianos, y bueno, una larga cosa, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa? Estos visigodos que estaban en la península ibérica tenían por rey a un señor que se llamaba Goyo, ¿verdad? Don Rodrigo, último rey de los visigodos. Este señor, la mitología, dejémoslo ahí, no digamos, no se puede decir, pero la mitología lo que ha dicho es, en realidad el rey don Rodrigo fue y abrió unos candados que estaban en Toledo, una puerta con candados, y dentro había un lema que decía que en realidad si se abrían estos candados dejaría entrar a la península ibérica. Les digo, bueno, eso es completamente leyenda, son leyendas muy bonitas, pero son falsas. La realidad, lo que la documentación histórica e incluso la arqueología nos ha arrojado, es que don Rodrigo reina en el territorio visigodo, y ese territorio está siempre en disputa con la oligarquía, ¿verdad? La aristocracia visigótica siempre está en pugna con el rey don Rodrigo. ¿Qué pasa con él? En realidad, él es el que se encontrará a las tropas de Tarik, que suben desde Marruecos, entran a la península ibérica y irán subiendo. Miren, solamente para que se lo imaginen. Si en el 622 es la égira, en el 711 Tarik está cruzando el estrecho de Gibraltar. O sea, vean la velocidad de expansión del Islam, ojo con eso, Y para el 713 tiene la península ibérica completa, ¿verdad? Es rápido, es muy rápido. Ahora, esto lleva a un tema interesante que, por supuesto, cuando estudiamos el urbanismo de Al-Ándalus es fundamental, y es ¿por qué se expande tan rápido el Islam? ¿Verdad? Bueno, los documentos históricos nos arrojan, pues claro, tanto el mundo islámico como el mundo cristiano lo que dicen es, no, es que las grandes batallas se desarrollaron y fuimos vencedores o vencidos con todo el honor. En realidad arqueológicamente no tenemos niveles de destrucción en todas esas ciudades, lo que nos hace pensar algunos arqueólogos que en realidad la expansión islámica se da por un mecanismo de negociación de la ciudad, ¿verdad? En pocas palabras, tú estás en tu ciudad, esta no es la muralla de la ciudad, esto es la ciudadela, es la Alcazaba, pero digamos, tú estás detrás de unas murallas, yo pongo a miles de soldados alrededor, te hago un sitio al estilo de la Edad Media, y en el momento en que viene el sitio y tú te sientes acorralado, pues lo que haces es, más bien, llegamos al diálogo y yo te digo, bueno, mira, te propongo lo siguiente: si tú rindes la ciudad, te doy libertad de culto, mantienes todas tus posesiones, ¿verdad? Y sigues tu vida normalmente, nada más que yo me convierto en la autoridad de la ciudad. Y yo lo único con lo que me quedo es con las posesiones del poder central. Ahora, cuando entiendas el poder central, ¿verdad? O sea, las posesiones de don Rodrigo, de los visigodos.
Ahora, el asunto es, si no rindes la ciudad, o sea, si no me dejan entrar por La Paz, lo que va a pasar es que si yo tomo la ciudad voy a esclavizarlos a todos y quedarme con todas sus posesiones. En realidad sería muy tonto el que dijera, no, bueno, yo mejor me quedo aquí y pierdo todo, en vez de decir, bueno, que pierda el gobierno central, ¿verdad? El gobierno, no existe gobierno, ¿verdad? Pero sí el poder centralizado, visigótico. En pocas palabras, lo más probable es que se hayan dado una serie de negociaciones y haya ido avanzando el poder del Islam. Bueno, entonces les digo, cuando yo me acerqué a Badajoz, ¿verdad? ¿Qué es lo que me encuentro? Primero que nada, una ciudad que la mayor parte de las fuentes me decían que era una ciudad romana. Entonces yo así como, híjole, pero ¿cómo no? Bueno, pues voy a analizar la ciudad romana, van a ver qué pasó. Al desarrollar mi metodología, me di cuenta que era fundamental echar mano de las fuentes históricas, ¿verdad? Por un lado, fuentes históricas, por otro lado, toda la literatura escrita sobre la ciudad, literatura lógicamente académica, ¿verdad? O sea, digamos, todos los que habían trabajado en la ciudad desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico e histórico, ¿verdad? Arqueológico. Y luego de eso, lo que me di cuenta es que era necesario hacer un análisis cartográfico, pero de las cartografías antiguas precisamente, buscar las cartografías más antiguas que pudiera encontrar yo de la ciudad y empezar a ver pues cómo plasmaban esa ciudad en ese momento, ¿verdad? Y qué coincidencias tenía con la ciudad actual, lo cual me llevaba a analizar también la ciudad actual y por último hacer un cotejo con todas las excavaciones arqueológicas que yo pudiera echar mano, ¿verdad? Bueno, es una metodología en un principio era muy compleja, porque claro, la estaba yo implementando, ¿verdad? Iba yo armándola, y entonces eso me causaba pues un grave conflicto, primero porque cuando yo les digo todas las excavaciones arqueológicas, imagínense cuando les cuente sobre mi análisis de la Ciudad de México, ¿verdad? Ya se imaginarán, cuando habría, así dije, 688 excavaciones arqueológicas con diarios de excavación, fotografías, trabajos cerámicas y demás. O sea, claro, da el trabajo para varias vidas, ¿cierto? Ahora, el asunto es que yo en un principio, no nos vamos a adelantar a la Ciudad de México, pero en un principio yo estaba trabajando con la ciudad de Badajoz. Entonces, era pequeña, era una ciudad pequeñita. ¿Qué sucede? Cuando yo meto las narices en Badajoz, bueno, pues me doy cuenta que primero que nada tiene una ciudadela islámica. Desde ahora en adelante no la volvemos a llamar ciudadela, la llamamos alcazaba, ¿vale? Una alcazaba tenía. ¿Cómo funcionan las alcazabas o las ciudadelas? Simplemente es un recinto, y eso es algo bien importante para cuando analicemos la Ciudad de México, ¿verdad? Es un recinto fortificado, eso es muy importante, en donde se concentra el poder económico, político y militar de la ciudad, ¿verdad? En pocas palabras, es el último reducto defensivo de la ciudad. Si llegan ustedes y tratan de tomar el Badajoz medieval, el Batalius, ese sería el nombre de Badajoz no existía en ese momento, si ustedes tratan de tomar por la fuerza Batalius, pues en realidad se darían cuenta de que primero hay que lograr traspasar las murallas, ir guerreando esquina por esquina, ¿verdad? Y dándose de palos, y luego llegar a un lugar donde está el poder político, económico y militar concentrado, que es la alcazaba, y esa alcazaba tiene estas murallas que están viendo, ¿verdad? Aquí tienen otra imagen de la alcazaba de Badajoz. Esta es, simplemente les digo, ¿ven esa torre que está al fondo? ¿La ven? Que tiene almenas, tiene pequeñas almenas y como un campanario arriba. Es un campanario que después se le puso en tiempos cristianos, ¿verdad? Esa torre se llama la Torre de Espantaperros. Es la torre más icónica de la ciudad de Badajoz. Es una torre albarrana. Albarrana, trataré de explicarles, no puedo dibujar ahora. Una torre albarrana es una torre que está despegada del muro de una fortaleza medieval. Es tecnología 100% islámica, ojo con eso, ¿verdad? Bueno, no voy a abrir
el capítulo de las formas de las torres y se vuelve en la caja de Pandora. Pero bueno, a ver, iré tocando. ¿Qué pasa? La Torre Albarrana tiene una función. A ver por qué hago hincapié en la Torre Albarrana, porque al analizar Badajoz, precisamente, la Torre Albarrana me dio mucha información de cuál era la situación que se vivía. Una Torre Albarrana, imagínense que es una torre separada de la muralla, que está conectada a la muralla por medio de un puentecito, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Bueno, cuando ustedes vienen, digamos, yo soy la alcazaba y todos ustedes son los guerreros que me van a invadir. Cuando ustedes vienen a darle de palos aquí a mi muro, ¿verdad? Yo lo que hago es me cruzo el puentecito a la Torre Albarrana y desde ahí les aviento flechas, aceite hirviendo o lo que sea para alejarlos del muro, precisamente. O sea, es una manera de proteger el muro desde lejos, ¿verdad? Bueno, ya verán. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo me di cuenta que tenía una alcazaba islámica. Eso era una cosa muy importante, porque en el momento que empecé a meterme en las fuentes, es verdad que la mitad de las fuentes lo que decían era, o más de la mitad de las fuentes nos decían, en realidad Badajoz fue una fundación romana, ¿verdad? Es una ciudad romana que se llamaba Pax Augusta. La Pax Augusta, bueno, fue una ciudad muy importante hasta que después pues, fue islamizada. Yo decía, ¿pero de dónde viene lo de Pax Augusta? Y es verdad que la ciudad está repleta de espolia. Pero si no saben lo que es espolia, es tomar elementos arquitectónicos o edificios ajenos a tu cultura, arrancarlos y reutilizarlos, ¿verdad? Reutilizo esos elementos arquitectónicos. Ahora, ahí entra el asunto, como símbolos de poder, ¿verdad? Pero lo que decían arqueólogos desde los años 20 del siglo XX, decían, en realidad es que fue la Pax Augusta y esa Pax Augusta, pues tomaron los restos que encontraron de la Pax Augusta y los reutilizaron los musulmanes porque, pues, porque ellos no podían hacer capiteles corintios, entonces pusieron capiteles corintios por todos lados. Bueno, a mí eso me quedaba pues, un poco flaco, ¿verdad? La explicación me parecía un poco ridícula. Más que Mérida estaba muy cerca, tienen que saber dónde está geográficamente Badajoz. Badajoz es la capital, bueno, sí, la capital de Extremadura, eso es muy importante. Está muy cerca del límite con Portugal. O sea, para que se lo imaginen, cuando yo trabajé Badajoz, cenábamos en Portugal todos los días, porque es más barato y más sabroso. Entonces nos íbamos a cenar a Portugal. Para que se imaginen, estamos a 10 o 12 kilómetros de la frontera con Portugal. Por otro lado, estamos a 70 kilómetros de Mérida, la ciudad de Mérida, que yo entiendo que a ustedes a lo mejor no les suena como la ciudad de Mérida, pero es la gran emérita Augusta romana, un lugar donde no solamente tiene puente romano, así, ahí sí se aplica con todas sus águilas, sino que tiene además unas murallas romanas, tiene un teatro romano muy importante y demás. Bueno, está en todas las fuentes, ¿verdad? Y todo ese asunto. Bueno, ¿qué sucede? En realidad, Badajoz estaba cerca, muy cerca de Mérida. Y a mí eso me llamaba la atención. Sigo leyendo en mi análisis, ¿verdad? Yo leía y leía sobre Badajoz y decía, pero ¿cómo que romano y tal? Hasta que me empiezo a encontrar la hebra. Empieza, realmente por el lado arqueológico, empiezo a leer una serie de autores que me hablan de la fundación de Badajoz. Y digo, ahí sí, ¿verdad? La fundación de Badajoz en el siglo IX. Fundación islámica, ¿verdad? Un señor que se apellidaba Al-Jiliki. Al-Jiliki significa, en realidad, el gallego. ¿Eso por qué tenía ese apellido, el gallego? Pues porque era un converso, punto. Ese señor era población indígena que se había convertido al Islam. Y este señor Al-Jiliki lo que hizo fue tomar en pocas palabras, él era emeritense, era de la ciudad de Mérida,
Y él, al estar en la ciudad de Mérida, él lleva a cabo una revuelta dentro de la ciudad. Esa revuelta es complejísima porque en realidad Mérida es uno de los vados para cruzar el río Guadiana. Eso es bien importante. Y tiene el puente romano. Van a ver que estos elementos surgen en el análisis final, van a ver esto. Cuando un ejército quiere cruzar un puente, quiere cruzar un río, tiene que cruzar por un vado. ¿Y qué creen? La península ibérica tiene los ríos de oriente-poniente, ¿verdad? O sea, todos los ríos son horizontales en la península ibérica. Y esos ríos funcionan como murallas. En pocas palabras, si ustedes quieren cruzar el río Tajo por donde sea, solos lo cruzan con un acuerdo. Pero si quieren cruzarlo con 10,000 caballos, no cruzan nadie el río Tajo, excepto por los vados. Los vados son lugares donde el río se ensancha mucho, ¿verdad? Esto que lo sepa para que nunca se vayan a ahogar. Por donde se cruza, es verdad, por donde se cruza un río es por donde es más ancho, no por donde es más delgado, ¿verdad? Porque si ustedes ven el río más delgado, la misma cantidad de agua pasa por el lado ancho que por el lado delgado. Imagínense la profundidad que tiene esa parte. Entonces, eso una vez en una excavación arqueológica fue muy gracioso porque iban los alumnos de primer año y demás, y llegaron y dijeron, vamos a cruzar el río. Entonces dijimos, vamos a cruzar por aquí. Y uno dice, no, yo cruzo por allá. Pues que aprenda. Y entonces toma, salta y se hunde completo en el río. Y nosotros solamente nos mojábamos los pies. Ese es el asunto. Se cruzan los ríos por los vados. Si ustedes, por ejemplo, en la ciudad de Toledo, la ciudad de Toledo tiene un vado, ¿verdad? Está en un vado, más bien, el vado no es de la ciudad, sino la ciudad es del vado, esa es la realidad. ¿Qué pasa? Si uno no cruza por el vado, la ciudad el río Tajo, lo que sucede es que, solamente con que vean la caída que hay desde las murallas de Toledo hacia el río Tajo, en la parte delgada, pues se van a dar cuenta que a lo mejor son 15 o 20 metros de caída, ¿verdad? Más el agua que lleva ahí, el río Tajo. Entonces, por ahí no se puede cruzar. ¿Qué sucede con eso? Los ríos en la península ibérica se cruzan por los vados. Y naturalmente, desde tiempos prerromanos, ojo eso, la población fue fundando ciudades o fortificaciones, castrum, ¿verdad? Castros en ese momento, fortificaciones al lado de esos vados. ¿Para qué? Para cuando lleguen ustedes con su ejército, yo esté en mi fortificación y pueda sacar guarniciones a defender el vado y no puedan cruzar. Punto. ¿Qué sucede en el caso de Emérita Augusta, la ciudad de Mérida, en tiempos de Al-Jiliki? Es un vado, hay que cruzar ese vado precisamente, ¿verdad? Y para poder cruzar el vado, Al-Jiliki Al-Jiliki está encerrado en la ciudad de Mérida. Y él, para defenderse, pues decide, ustedes dirán, cortar el puente, es lo más lógico, pues no. En tiempos medievales, cortar un puente es carísimo. Lo que se hace es se le quitan las baldosas del medio, ¿verdad? Para que nadie pueda cruzar por el puente, pero el puente pueda ser reutilizado, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Llega el Jiliki, hace la revuelta, le quita las baldosas al puente, el ejército emiral tiene que darle la vuelta. Vienen de Córdoba, vienen desde el sur, y Mérida está fundada al norte del río Guadiana. Para tomar Mérida tuvieron que moverse 70 kilómetros hacia la actual frontera de Portugal y cruzar por el siguiente vado, donde está obviamente Badajoz, ¿verdad? Entonces, cruzan por ese vado, en ese momento Badajoz no existía, no había absolutamente nada, cruzan por ese vado y toman la ciudad de Mérida. Cuando toman la ciudad de Mérida, rompen las murallas, los acueductos, primero los rompen, luego, ya que tomaron la ciudad, rompen las murallas para rendir la ciudad y que no puede levantarse de nuevo, y fundan una alcazaba en el extremo del puente dentro de la ciudad, ¿verdad? Eso en términos de arquitectura romana se llama un propugnáculo, ¿verdad? Que es un distribuidor realmente del puente y la ciudad. Pero ahora vean, ¿qué sucede? Pasa el tiempo y Al-Jiliki una vez más vuelve a hacer una revuelta. Pero
pero en su nueva revuelta no se puede resguardar en la ciudad de Mérida. Lo que hace es tomar sus tropas y lanzarse hacia el siguiente vado, a 70 kilómetros de ahí. Se establece en un lugar que se llama el Cerro de la Muela, donde funda una alcazaba que tienen en pantalla, ¿verdad? Ahora mismo aquí tienen la imagen, ¿verdad?, del Cerro de la Muela. Justamente se va a fundar una alcazaba en la parte más alta del territorio que es actualmente Badajoz. ¿Por qué en la parte más alta? Simplemente por el fenómeno de encastillamiento, ¿verdad?, que es llevar la fortaleza a la parte más alta para poder defender fácilmente. ¿Qué sucede? Empiezan a discutir. En realidad se dice que fundó en el Cerro de la Muela, pero la evidencia arqueológica nos habla de una fundación en la zona de San Cristóbal. San Cristóbal, para que ustedes puedan ver en el tantito, le pongo un puntero. San Cristóbal, ¿sí ven esto, va? Digamos, este es el Cerro de la Muela, ¿verdad? Ahora, San Cristóbal está en esta zona, de este lado del río Guadiana. El primero funda en San Cristóbal una pequeña fortificación y tras la discusión con la autoridad emiral toma la decisión, bueno, más bien el emir lo convence y lo obliga a que, bueno, que funde una nueva ciudad, pero que la funde al sur del río Guadiana. ¿Por qué al sur? ¿Sí me entienden por qué? Para que no le pueda quitar las baldosas al puente la próxima vez, ¿cierto? Porque si no, el poder emiral vuelve a estar una vez más supeditado a tener el control de la ciudad desde dentro. De otra manera, la ciudad al menos no tiene como barrera el río. Bueno, y así se funda Badajoz. Bueno, yo seguí rastreando. Lo primero que hice, digamos, para hacer el análisis urbanístico, decidí delimitar territorialmente mi investigación, ¿verdad? Porque pues, por supuesto que si yo agarraba, vean cómo es Badajoz hoy en día, ¿no? Y claro, falta toda la parte del sur que se desarrolle. Es una ciudad, no voy a decir es inmensísima, pero bueno, es una ciudad de tamaños medianos, ¿no? No es fácil. Bueno, lo que me di cuenta es que había un elemento que me podía hablar de límites, y era la muralla baluartada, ¿verdad? Yo sé que les suena esa palabra baluarte, ¿verdad? Un baluarte no es un término de arquitectura moderna, ojo con esto, militar, por supuesto, moderna. O sea, digamos, un baluarte, los baluartes son esos triángulos que ven ustedes en rojo, ¿verdad?, que están ahí pintados. Les recordarán a lo mejor el fuerte de San Diego, en Acapulco, San Juan de Ulúa, Campeche, ¿verdad? Este tipo. ¿Qué son baluartes? Explico rápidamente cómo funciona un baluarte. Los baluartes son estructuras defensivas para, digamos, en contra de cañonazos, o sea, balas disparadas, propulsadas por la pólvora. El asunto es, los baluartes tienen que ser bajitos, ¿verdad?, y con grandes pendientes, para que las balas no impacten de lleno contra el muro. Bueno, yo me encontré una fortificación abaluartada en Badajoz. Cuando me encuentro esto, claro, yo digo, los baluartes son del siglo XVI. O sea, por favor, Al-Yuyiki, por supuesto que no construyó unas murallas abaluartadas, ¿verdad?, sino que las murallas abaluartadas estaban, digamos, se encuentran en el perímetro de la ciudad del siglo XVI. Bueno, a partir de ahí ya lo que hice fue ir tomando trazados, ¿verdad?, de la ciudad. Fui identificando los tipos de trazado de la ciudad. Digamos, ya tenía yo, eso que ven en rojo ya era mi perímetro de trabajo, ¿verdad? Y entonces decidí, bueno, pues voy a ir revisando y analizando el tipo de trazado que me encontraba. Y sí era cierto que me encontraba un tipo de trazado donde les digo trazado 2, ¿verdad? Y otro tipo de trazado diferente en la parte que yo digo trazado 1. Ustedes saben, sí.
Vean el puntero, digamos, ven esta especie de abanico que se encuentra aquí, ¿no ven? Este abanico lleva directamente a este punto, ¿se dan cuenta? Y este punto pues es cabecera de este puente. ¿Qué sucede? Que este punto es la puerta que se llama Puerta de Palmas, ¿ok? La Puerta de Palmas fue construida por los reyes católicos. Los reyes católicos fueron reyes en la península ibérica en la segunda mitad del siglo XV, ¿verdad? Y principios del XVI, pero muy principios. Realmente segunda mitad del siglo XV. ¿Qué significa? Que este trazado precisamente de abanico, ¿verdad?, está supeditado a la Puerta de Palmas. O sea, en realidad es tributario el trazado a la Puerta de Palmas, lo que me hablaba de un trazado moderno. Bueno, moderno para mí. Moderno, pues, por lo menos, o sea, yéndose al máximo al siglo XV, ¿verdad? Pero era moderno porque yo lo que estaba buscando es la fundación de Alginiki. Bueno, ¿qué sucedió? Yo me fui dando cuenta que había una diferencia en el trazado. Después de eso, dividí por sectores. Perdón que ahora puse esta. Me gusta, la verdad me gustan las imágenes, las fotografías satelitales de Google Earth porque me parecen, o sea, son más reales, ¿verdad? Discúlpenme cuando, no sé si tengo más de estas moradas, pero que sepan que esto es porque es el archivo militar de España y demás, y los militares no entiendo por qué hacen las cosas en morado. Bueno, o al menos en esta planimetría. ¿Qué sucede? Lo que hice fue ir dividiendo en sectores con diferentes trazados, en los que yo me daba cuenta que cada sector de la ciudad pues tenía cierta congruencia entre sí, ¿verdad? Pero no con los demás sectores. Dije, hay unidades, ojo con esto, no sé si hay aquí arqueólogos, pero si hay algún arqueólogo sabrá que lo que hice fue dividirla, o sea, utilizar el método Harris, ¿verdad?, de excavación. En pocas palabras, en vez de utilizarlo en vertical, lo utilicé en horizontal. Lo que hice fue hacer unidades cartográficas, ¿verdad? Nosotros en arqueología hacemos unidades estratigráficas. Yo lo que hice fue, claro, de arriba hacia abajo hacemos normalmente, yo lo que hice fue unidades cartográficas dentro de la cartografía. Esto es un elemento fundamental para el análisis, ¿verdad? Ya lo verán cuando su ciudad sea analizada. Ahora, ¿qué pasó? Después de esto, le voy a dar un poco más de rapidez a los bajos para entrar de lleno a la Ciudad de México. Lo que hice fue darme cuenta que ciertas partes de la ciudad no contaban con un trazado moderno, ¿verdad? En este caso, ya verán todas estas líneas que yo hago, pues me di cuenta que este tipo de trazado, pues en realidad se correspondía con el trazo antiguo. Es más, tiene que ver directamente con las curvas de nivel, o sea, con la pendiente que tiene el Cerro de la Muela. O sea, piensen que donde les puse la alcazaba es una montaña, ¿verdad? Y entonces hasta cierto punto se corresponde con las curvas de nivel que tiene la montaña. Si ustedes leen, por ejemplo, hay un arqueólogo que para mí es muy importante, que se llama Michael Bonin. Ese señor lo que hizo fue estudiar el urbanismo islámico desde el punto de vista de las orientaciones de las mezquitas y orientaciones de las ciudades, a ver si realmente coincidía. Ese señor era continuador de otro señor que se llama David King. David King decía, sí, realmente si la alcazaba, si la mezquita estaba orientada de una manera, claro, como la mezquita es lo primero que se funda, luego las demás calles se van fundando pues perpendiculares a la mezquita, ¿verdad? Al muro de la Qibla y paralelos. Y entonces hasta cierto punto le da una orientación a la ciudad. ¿Qué creen? Michael Bonin, ese conocimiento que nos dio David King, por supuesto me emocionaba muchísimo, pero llegó Michael Bonin y dijo, no es verdad, nada de eso es verdad, sino en realidad el elemento que da la orientación de ciudades en el norte de África no tiene que ver con la mezquita o las mezquitas, sino tiene que ver con la pendiente. La pendiente es la que hace que, en pocas palabras, piénsenlo, ¿quién demonios va y si tiene que subir una colina todos los días para traer un cántaro con agua? Imagínense, dos garrafones, es algo muy pesado. ¿Quién demonios sube la colina en línea recta? En realidad, hombre, lo más fácil es
irle haciendo así, ¿verdad?, a la colina, para poder ir subiendo paulatinamente, aunque uno tarde más tiempo, pero el esfuerzo es menor. Entonces, Bodin fue, analizé también Bodin, fue una locura, analizó creo que 74 ciudades en el norte de África. Además abrió la caja de Pandora porque nos dijo que en realidad la orientación hacia la Meca era un mito en muchas ciudades, y que el asunto es que lo que determinaba el muro de la Qibla, más bien lo que primaba la orientación del muro de la Qibla, era en realidad la tradición, ¿verdad? O sea, la tradición de cientos de años de tenerlo así. Entonces no se aplicaba el iftira, y entonces lo que decían era no vamos a modificar el muro de Qibla. Bueno, ahorita entramos en esos temas dinámicos. ¿Qué sucede? Yo analizo la ciudad, me doy cuenta que en este sector había un trazado arcaico, por así decirlo, más antiguo. Bueno, que además está ahí la Puerta del Pajarito, ustedes la pueden ver, y donde la Puerta del Pajarito había varias calles que confluían en la Puerta del Pajarito. Y me di cuenta de un elemento importante, y es, donde hubo una muralla, hubo puertas, ¿verdad? Donde hubo puertas, las calles apuntan hacia la puerta. Es algo que es muy simple, pero en realidad, cuando se rompen las murallas, las calles sigan apuntando a la puerta antigua, que no existe ya. ¿Me entienden? Ahorita se los voy a enseñar con una parte del trazado. Miren aquí. ¿Ven esto? ¿Ven estas tres calles cómo apuntan? Son tres calles que están apuntando a este punto, ¿verdad? Hoy en día, si caminan por ahí en Badajoz, no van a encontrar ni muralla, ni puerta, ni nada, ¿verdad? Pero esas tres calles apuntaban precisamente a la puerta. El asunto es que cuando quitas la puerta y quitas las murallas, por supuesto que no modificas el trazo de las calles, y mucho menos la repartición de los solares, ya aparece, ¿no? O sea, imagínense que quitan, vamos a quitar el periférico. Ah, muy bien, y entonces les dicen, entonces te quitamos tu casa para que entonces ya no se note que había periférico por aquí. Pues no, señor, las casas que están alrededor del periférico pues seguirán estando en el mismo lugar, y en el lugar donde había periférico pues no habrá, pues habrá otra cosa. Ustedes bien lo saben con los ríos de la Ciudad de México, ¿verdad? Donde hubo ríos, ahora hay calles. Claro, ¿por qué? ¿Cómo? Inundadas, exactamente, calles que se inundan. Ahora, por ejemplo, ¿cuántas calles hay en la Ciudad de México que se llaman la calle de las Torres? ¿No? ¿Dónde vives? En la calle de las Torres, ¿a que no saben dónde viven? ¿Por qué? Porque hay muchas carreteras de las Torres, porque en realidad la legislación dice que no puedes construir debajo de las torres de alta tensión. ¿Qué sucede? No construyes debajo de las torres de alta tensión, y cuando dices ese espacio está inutilizado, está vacío, ¿qué haces? Metes una calle, la calle de las Torres, ¿verdad? O la calle alta tensión, ¿cierto? Va por ahí, la reutilización del viario. O sea, en realidad, digamos que estos son elementos pragmáticos que funcionan al día a día, que es simplemente el recorrido más corto entre el punto A y el punto B, y lo que hacen es dejar, por así decirlo, dejar concreciones de esas interacciones humanas en el viario, que podemos leer, y el viario nos otorga información, ¿verdad? El urbanismo nos empieza a dar información del pasado. Por ejemplo, ahí había una puerta donde el punto rojo, bueno, les voy a ser sincero, eso fue lo mejor que pasó con esta tesis de maestría, y lo que me llevó a publicarla, porque si no nadie me la habría publicado, esa es la realidad. Yo hice el análisis urbanístico, no todo el mundo metido de a loco, pero sí una gran parte decía, bueno, pero ¿cómo vas a saber tú? ¿Cómo vas a saber tú? Y yo dije, ahí hay una puerta, ahí hay una puerta. Todo el mundo, bueno, podría ser. Pasaron 2 años y se hicieron excavaciones, porque claro que es Badajoz, no se van a imaginar que aquí se aboga por el patrimonio. En realidad querían hacer un estacionamiento ahí donde yo puse el punto, claro. Y entonces, como querían hacer un estacionamiento, había que hacer una excavación de muchos niveles, como un estacionamiento como el de aquí de Bellas Artes, en un lugar equivalente a Bellas Artes, ¿me entienden? Con cantidad de vestigios y demás. Bueno, ¿qué pasa? Van a hacer el estacionamiento, y para eso hacen muestreos. ¿Y qué creen que sale? Una puerta.
Entonces, cuando salió la puerta, bueno, pues ahí por lo menos la metodología que yo había desarrollado, pues le comprobó al mundo, pero claro, a este minúsculo mundo de especialistas de Badajoz, comprobó que pues funcionaba de algo, ¿verdad? Bueno, ahí les va. La puerta del Pajarito, esa puerta está del otro lado del río Guadiana, era una puerta de desagüe, en realidad, en tiempos islámicos. La ciudad de Badajoz se inundaba terriblemente, porque llueve mucho en Badajoz. Entonces, las autoridades islámicas lo que hicieron fue planear estas 3 calles y que estas 3 calles tuvieran un declive que diera como salida de agua, ¿verdad?, a la puerta del Pajarito. Y esa puerta del Pajarito iba al río. Bueno, ¿qué más? Seguí analizando el diario de la ciudad y me empecé a dar cuenta que había ciertas calles, ¿verdad?, que podían haber servido como murallas de Badajoz, porque ¿qué creen? No se tiene el trazado de las murallas de Badajoz. Se dice, Badajoz tiene unas murallas muy grandes, dice un señor que se llama, me tocaya también, que se llamaba Rodrigo Dosma, en el siglo XVI, era obispo y él escribió, es que las grandes murallas, pero eran unas grandes murallas que no tenían ni pies ni cabeza, o sea que en realidad se notaba que Rodrigo Dosma nunca vio las murallas, ¿verdad? Entonces, que nos contaba como lo que le habían contado, pero que en realidad él nunca había visto las murallas, porque además decía, estaban hechas y cuando hablaba de los materiales, no coincidía con los materiales de tiempos islámicos del siglo IX. Entonces, pues era un poco raro. Sabíamos que se habían roto las murallas porque había crecido la ciudad. Ahora, toda esa investigación así al punto donde yo voy, imagínense que tenía yo que desarrollarla precisamente con mareas de eruditos locales que iban en contra mía, porque yo estaba diciendo que no era la Pax Augusta. Y yo en un principio no lo sabía, pero Badajoz tiene un enorme complejo de inferioridad frente a Mérida, ¿verdad? Mérida, la gran ciudad romana, y Badajoz, la ciudad que fundaron los moros. Es como, esta ciudad. Entonces lo que querían era que fuera la Pax Augusta. Bueno, yo les decía, no, fue fundada en el siglo IX. Ellos, no, de ninguna manera. Aquí estuvo el César mismo, estuvo aquí. Entonces, era un pelear terrible. Y lo que se argumentaba mucho era que la catedral, que les voy a señalar ahora mismo, la catedral precisamente estaba en esta zona. Esta es la catedral. Ahí les va, nada más les pongo el mapa de Badajoz para que vean dónde. Esta es la catedral. O sea, que está en el centro del trazado del siglo XVI. Claro que ellos decían, es que es la mezquita Aljama, no lo entiendes, la mezquita Aljama reutilizada, la mezquita reutilizada. Yo les decía, pero no se dan cuenta que su teoría es que está en el centro del trazado del siglo XVI. O sea, precisamente eso invalidaría que fuera la mezquita Aljama, al menos de que realmente debajo de las murallas del siglo XVI estuvieran las murallas islámicas, ¿verdad? Pero ya se excavó y no están las murallas islámicas. Bueno, a lo largo de toda la investigación, no les hago más cuento largo, estas son cartografías antiguas, ¿verdad? El plano militar de Estocolmo del 1645 y el plano de Gabriel, ¿verdad? Fueron de las más antiguas que encontré, porque Badajoz verdaderamente se tiene muy poco. Me di cuenta que había una puerta de Mérida antigua. ¿Qué pasaba con la puerta de Mérida? Miren, si ustedes se dan cuenta, esta es la torre de Albarrán, ¿vieron? Esta es la torre de Espantaperros, justamente. ¿Qué sucede? Que en ese tiempo se utilizaba la torre de Espantaperros. La puerta de Mérida era parte del paso a la ciudad islámica. Bueno, seguí analizando, analicé también las fuentes históricas, la literatura de la ciudad, la trama urbana de la ciudad actual y por supuesto las excavaciones arqueológicas. Me di cuenta de una cosa, ojo con esto. En esta puerta, precisamente, esta pequeña puerta, esa puerta, que ya no existe, sabemos la localización de ese lugar y se llama la Puerta del Pilar. Hay un documento de legislación islámica que dice: está prohibido tirar la basura de los alfareros, en pocas
palabras, crear un testar. Los testares es donde se tiran las tepalcates, ¿verdad?, rotos. Está prohibido tirarlos cerca de la muralla, porque un señor llamado Ramiro, que había sido rey, se perdió por Extremadura en algún momento, y es real, se perdió, pero se encontró con una ciudad islámica y encontró que había tal cantidad de basura junto a la muralla que se metió a la ciudad. Entonces las autoridades islámicas dijeron, ojo con eso, nadie puede tirar basura pegado a la muralla, porque entonces inhabilitan la condenada muralla. ¿Qué sucede? Ahí les va. Encontramos el testar de la Puerta del Pilar. Entonces, en esa puerta llamada del Pilar, ¿verdad?, es donde está el punto rojo, había un testar, pues estaba la basura, ¿verdad?, de los alfareros que habían tirado ahí. Y eso nos decía que por lo menos estaba a 90 metros de la muralla. Porque por cronología y por tipos de cerámica sabíamos que ya estaba en vigor esa ley. Entonces, ¿qué pasaba? Invalidaba además la teoría de que las murallas abaratadas del siglo XVI seguían el trazado de la ciudad. Ay, nos encontramos con una cosa. Ahora, ¿qué otro asunto teníamos? Encontré, ¿ven dónde está el número 1? En ese número 1 ahí está la Catedral de Badajoz. Justamente tuve que luchar contra viento y marea por decirles, ahí no está la mezquita Al-Jama, ahí no es. Me decían que sí es, pero por suerte una muchacha que se llama Yolanda Picado, una muchacha que es mayor que yo, pero bueno, una muchacha que se llama Yolanda, sí, es que sí, me digo, una muchacha y demás, pero nos conocemos, sí es verdad, y nos conocimos hace muchos años, entonces, pero Yolanda Picado excavó, ¿cómo decirlo? A ver, excavó el Museo de la Catedral de Badajoz y encontró un horno de tiempos islámicos. Yolanda Picado salió corriendo a decir, encontré el horno de donde se hacía la cerámica del testar de la Puerta del Pilar. Por supuesto que eso no lo puede saber nadie, ¿verdad?, de ninguna manera. ¿Por qué dijo ella? Además, era un horno cerámico, es un horno cerámico y tal. Ustedes no sé si lo saben, pero cuando llegue alguien a contarles, este horno era de pan, este horno era cerámico, este horno era metalúrgico, lo primero que tienen que preguntar es, ¿qué había adentro del horno? Porque si no podemos saber de qué era el horno, ¿verdad? Ahora, el asunto es, ella dice, es un horno cerámico, 17,000 millones de veces en 400 artículos sobre el horno. El asunto es que es un horno cerámico, pero lo que encontró fue restos de monedas dentro, ¿vale?, y de metales fundidos. O sea, era un horno metalúrgico. No importa, en realidad era absurdo pensar que fuera justamente el horno donde salió la cerámica del testar de la Puerta del Pilar. Pero lo que sí es interesante, a mí me resultó muy interesante, es el decir, había un horno. ¿Y qué creen? Por legislación islámica no puede haber hornos en el entorno de la mezquita. No estaba la mezquita ahí, ¿verdad? Entonces, continuando con el análisis, lo que hice fue, bueno, me di cuenta, eso es un elemento importante, me di cuenta que había un espacio vacío, ¿verdad? Un espacio vacío donde en realidad, o sea, este espacio vacío servía como un elemento defensivo a la ciudad, ¿ok? A la ciudadela especialmente. Es donde realmente se estableció el mercado de las caballerías. Bueno, voy a adelantar un poco, ya verán, porque quiero llegar a la Ciudad de México y si no, es que la Badajoz da para mucho. Bueno, hablando de alcazabas, digamos, Badajoz, en pocas palabras, me di cuenta dónde estaban las murallas islámicas, sigue siendo una teoría, lo que sí encontré fue una puerta, ¿verdad? Y yo propuse un trazado, pues muy pequeño, solamente vean para que ven de donde está el número 8, digamos, esa línea morada con la línea azul, es lo que yo propongo como el Badajoz islámico, realmente un lugar muy pequeñito. Y ven dónde está el número 2, dentro de la ciudad, ¿verdad? Dentro de lo morado, en realidad es la mezquita Al-Jama, que es la iglesia de San Agustín hoy en día, con buena orientación, por cierto, ya se hizo un estudio arquitectónico
arquitectónico de la ciudad y arqueológico y análisis de parámetros y se encontraron ciertos elementos de tiempos islámicos, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede? Les sigo contando y ahí va la Ciudad de México. En la Ciudad de México, lo que sucedió, bueno, más bien, terminé el análisis de Badajoz, ya tenía, realmente fue un trabajo muy arduo, pero en realidad, pues ya tenía una metodología de investigación. Y decidí, como lo mío es el urbanismo, el asunto es que, bueno, ya decidí que era el urbanismo. La decisión que tomé fue, vamos a aplicar la metodología del análisis urbanístico a nuestra ciudad, a la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, hay que hacer lo mismo. Vámonos a las fuentes históricas, vámonos a las fuentes arqueológicas, vámonos al análisis cartográfico y vámonos, por supuesto, al análisis del diario actual. Ahora, la Ciudad de México, en serio, voy a citar dos cosas una cosa de un autor que se llama David Lida, que escribió Ciudad de México, capital del siglo XXI, un libro que lo recomiendo. ¿Qué sucede? David Lida dice: en el centro de la Ciudad de México diariamente entra y sale 1.200.000 personas. Ustedes se pueden imaginar que la envergadura del proyecto era muchísimo mayor, ¿verdad? Muchísimo mayor. Cuando yo metí las narices, como ya conocen la metodología, pues vamos más rápidamente. Cuando yo metí las narices en las excavaciones arqueológicas en el Consejo Nacional de Arqueología, en el archivo que está en Argentina 12, bueno, que ahí, por cierto, pasé 1 año y medio trabajando, había 688 excavaciones arqueológicas, con diarios, con trabajo cerámico, con estratigrafías, con todo. Ahora, ¿qué hice? Pues claro, hice una delimitación, ¿verdad?, de la ciudad. Primero que nada, si había 688 excavaciones en todo digamos, se seguía aplicando en el Distrito Federal, pues en realidad no me interesaban las de Xochimilco y las de Tláhuac y yo que sé, Coyoacán, ¿no? Sí, entonces lo que hice fue haciendo geográficamente una criba que me dio solamente 157 excavaciones dentro del centro histórico, ¿verdad? De esas, 30 o 40 eran excavaciones en el Templo Mayor, que lo sepan. Y después teníamos todo tipo de rescates, puestas en valor y demás. Bueno, ¿qué hice? Cuando me fui a las cartografías antiguas en la Ciudad de México, bueno, solamente voy a decir una cosa, porque tengo poco tiempo y quiero enseñarles todas las cartografías y demás. Solamente una cosa, ¿por qué creen que me dediqué, cómo di el paso de la ciudad islámica a la Ciudad de México? Por un simple asunto. Dije, bueno, justamente estos europeos que venían de la profunda Castilla, desarrollaron una ciudad en donde estaba Tenochtitlan, ¿verdad? Ahora, ¿cómo desarrollaron esa ciudad? ¿De qué manera? ¿Eran urbanistas? Bueno, Alonso García Bravo era en realidad un geómetra, ¿verdad? Pero, hombre, ellos, ¿qué tendencias urbanísticas traían? Pues en realidad lo que yo dije fue el pragmatismo de las ciudades que conocían. Entonces, ¿hasta qué punto los elementos de la ciudad islámica medieval se aplicaron a la Ciudad de México? ¿Verdad? Así fue como inicié el análisis, y ahorita les voy a contar cuáles encontré. Bueno, primero que nada, las cartografías. Plano en papel de maguey, es la más antigua que tenemos, ¿verdad? Plano de Nuremberg. El plano de Nuremberg se cree que fue la segunda carta de relación de Hernán Cortés. Si se dan cuenta, no es la Ciudad de México, es México Tenochtitlan, la ciudad mexica, la que sale retratada ahí. Luego, mapa de Uppsala, ¿verdad? El mapa de Uppsala, fundamental. ¿De qué año es? 1550, 50-55, no se sabe bien. Ahora, el asunto es con una manufactura, por supuesto, que llama mucho la atención, ¿verdad? Después, plano de la Plaza Mayor de México. Les pongo ahí los años, ¿no? En los 60 del siglo XVI. Plano de la Plaza Mayor de México a finales del siglo XVI, ¿verdad? Utilicé también el plano de Gómez de Trasmonte, ¿vale? Del siglo XVII.
Utilicé este plano francés militar del siglo XVIII, a principios del XVIII. No solamente eso, también utilicé este plano de principios del XVIII, que es solamente del primer cuadro de la ciudad. Este otro plano, que es de mediados del XVIII, este es de los más importantes. Este es fundamental también, porque si se dan cuenta tiene plasticidad el plano, ¿verdad? O sea, si yo les pongo estos planos, son completamente perpendiculares las calles, ¿verdad? Y demás, la traza es ortogonal, pero si ven la traza es más realista, aunque es más caricaturizada, en realidad tiene, digamos, las calles que fueron acequias se ven torcidas, eso es algo muy importante. También el plano iconográfico de la Ciudad de México de finales del XVIII, y utilicé, este es el plano general de la Ciudad de México de 1875, ¿verdad? Además de eso, bueno, los elementos arqueológicos, las excavaciones que utilicé, las tienen ahí referenciadas en el plano actual de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Qué sucede? A partir de eso, me di cuenta que había ciertos elementos que debían llamar la atención para el análisis de la ciudad. Ciertos elementos. ¿Cuáles eran esos elementos? Primero, la orientación de la ciudad. Luego, la cota cero. ¿A partir de qué cota de nivel se fue construyendo la ciudad castellana? Claro, yo pensaba en un principio que la ciudad castellana había sido construida desde cero. O sea, que había llegado ¿saben? Historia de la sed, ¿no? Ya habían llegado los españoles, habían destruido toda la ciudad, no había quedado nada, y entonces a partir de ahí habían construido una ciudad castellana. Por supuesto, después de una tesis doctoral y análisis urbanísticos como loco, me doy cuenta que todo eso es mentira, ¿verdad? Y que en realidad Hernán Cortés, y de eso les quiero hablar muy específicamente, el tiempo de Hernán Cortés es un tiempo en el que las autoridades conquistadoras eran las autoridades de la ciudad castellana, ojo con eso, ¿verdad? La traza, que es la ciudad castellana, se configuró por medio de esas autoridades conquistadoras, pero unas autoridades conquistadoras que tenían pánico a dos elementos. El primer elemento era un pánico terrible a ¿cómo decirlo? Un pánico terrible a la población indígena guerrera que podía haber estado escondida tras las montañas. Pero el pánico más tangible, porque ese era un pánico de ansiedad, ¿verdad? Así de capaz que hay alguien que va a venir a matarme. Pero por otro lado, un pánico más tangible era la sociedad castellana que iba a venir a quitarles lo que se habían hecho por medio de la fuerza, ¿verdad? Porque ¿qué creen? Hernán Cortés no tenía ningún derecho sobre los territorios conquistados, más que el derecho de haberlos conquistado. O sea, en realidad su validez estaba en el valer por sí mismo. Pero eso lleva a un Hernán Cortés que decide no establecerse, les digo, más o menos estas fueron las conclusiones de mi tesis. A partir de analizar todos estos elementos, me doy cuenta que en realidad la Ciudad de México, primero, se establece en Coyoacán, en tierra firme, pues por motivos lógicos, ¿verdad? ¿Quién diablos va a establecerse en un islote? O sea, en el siglo XVI es algo muy complicado, ¿verdad? Pero luego, ¿qué sucede? Hernán Cortés toma, según él, la decisión que siempre había tenido en mente, pero en realidad sabemos que no era así, de moverse al islote. ¿Y por qué se mueve al islote? Mi teoría, porque en el islote las aguas del lago sirven como murallas defensivas de la ciudad. Eso primero que nada. De la misma manera, ya verán por qué cobra toda la lógica el que haya hablado tan largo sobre una ciudad islámica en la península ibérica, para que ustedes conozcan esos elementos. De la misma manera que la ciudad de Mérida puso entre el ejército emiral y los revoltosos, pero bueno, los revoltosos de Angeliki pusieron el río de por medio, el río Guadiana. Hernán Cortés puso entre él y sus posibles enemigos. Acuérdense que ya le habían mandado a Pánfilo de Narváez, ¿eh? O sea, no, era un peligro real. Y el asunto es, pone en medio el lago, las aguas del lago, que le habían ayudado a él a hacer un sitio a la ciudad mexica,
y que realmente ahora iba a utilizar en su favor. Y el primer elemento que él construye en la ciudad, en el islote, para la primera Ciudad de México, se llama el puerto de las Atarazanas. Ustedes dirán, ¿pero qué es el puerto de las Atarazanas? El puerto de las Atarazanas es un puerto, unas atarazanas son un puerto fortificado. ¿Y dónde hay unas atarazanas? Primero que nada, es tecnología islámica, y luego están en el puerto de Sevilla, ¿verdad? Este señor está replicando lo que ya vio, ¿va? Pone unas atarazanas para resguardar 16 bergantines que tiene, que a todos nos suenan, ¿verdad? Que son los que utilizó para el sitio, los resguarda en las atarazanas. Luego de eso, ¿qué hace? Pone como murallas las aguas del lago, o sea, él se deslinda de tierra firme y utiliza las calzadas como puentes, ¿verdad? Algo que ya sabemos que se ha hecho durante mucho tiempo, porque les conté la historia de Mérida, y como Al-Jiliki le quitaba las baldosas. Después de eso, ¿qué sucede? La ciudad castellana tiene por límites, que tengo 28,000 de estas, entonces quiero enseñarles, miren, aquí tienen una donde está todo marcado, ¿verdad? La ciudad, el límite de la ciudad castellana en este plano lo tienen punteado en negro, ¿lo ven? Vean esto, los límites, de aquí me doy cuenta que los límites de la ciudad castellana tienen canales, tienen acequias. ¿Por qué? Porque una vez más pone entre el enemigo y él, pone el agua, una vez más, con puentes que puedes cortar y detener. Ahora, por otro lado, me doy cuenta que, y esto por medio de la arqueología, en el perímetro de la traza de la Ciudad de México hay un espacio vacío. ¿Qué creen? Un espacio vacío similar al que se tuvo en la Alcazaba de Badajoz, ¿verdad? Un espacio vacío por motivos defensivos. En pocas palabras, para que se lo imaginen, cuando llega el primer virrey Antonio de Mendoza, dice, hay que limpiar bien el espacio vacío y ver que no haya ninguna edificación a un tiro de pistola de la traza. O sea, es algo que ya conocen, que realizan muy bien, ¿verdad? Luego, por otro lado, las casas viejas de Cortés. Y este es el elemento más importante de los que les quiero hablar. Las casas viejas de Cortés terminan siendo una alcazaba. Y ustedes me entenderán. Es el lugar donde se concentra el poder político, económico y militar de la ciudad. El último reducto defensivo de la ciudad cortesiana, ¿verdad? Ahora, eso no, hay una cosa importante que es en lo que quiero hacer hincapié ahora. ¿Qué sucede? En realidad, y por eso están marcadas, ¿verdad?, casas viejas de Cortés y el Palacio Real. ¿Qué sucede? En realidad, cuando surgen las casas viejas de Cortés es en 1524 con la fundación de la ciudad, cuando inicia la Ciudad de México, después de Tenochtitlan, ¿verdad? Ahora, se da una reutilización de los edificios, por supuesto, es una ciudad pragmática, ¿verdad? En ese sentido está conectada con el urbanismo que podremos nosotros decir urbanismo medieval. Ahora, si yo les digo urbanismo islámico medieval occidental, pues sí es verdad, es más, porque no lo resumimos en un urbanismo mediterráneo, ¿verdad? Porque eso se van a encontrar a lo largo de todo el Mediterráneo. La Edad Media es un momento de tensión, es un momento de carencia, es un momento en el que no tienes toda la mano de obra que quieres y todos los materiales que quieres, ¿verdad? Y el asunto es que cuando se construye la primera Ciudad de México, lo primero que se hace es crear una serie de elementos defensivos que protejan a la ciudad. No a la ciudad, que protejan a Cortés y al pequeño, digamos, esa pequeña cúpula de poder que él creó. ¿Saben ustedes que estaba lleno de ciudades fortaleza, la Ciudad de México? Digo, ciudades, de casas fortaleza, la Ciudad de México. Cada uno de los conquistadores fue construyendo una casa fortaleza. ¿Saben por qué? Porque entre ellos sabían muy bien que se podían traicionar en cualquier momento. O sea, ¿por qué Pedro de Alvarado fue a construir una casa que tenía saeteras de este tamaño para lanzar por ahí escopetazos, yo qué sé? O sea, ¿por qué hizo eso? Pues porque sabía bien que en algún momento Cortés y sus hombres iban a llegar a matarlo. ¿Y por qué Hernán Cortés construye las casas de Cortés? Para defenderse, ¿verdad? Precisamente para defenderse.
Gracias a las cartografías sabemos nosotros que en realidad eran, digamos, las cartografías nos arrojan cómo eran las casas viejas de Cortés. En realidad tenían almenas entre ellas, estaban fortificadas, y ojo con esto, el nombre casas viejas no es por nada más así decirlo en plural porque sí, sino porque es un recinto fortificado que tiene varios edificios dentro, ¿verdad? Ahora, les voy a hablar de un elemento importante. ¿Qué pasa en el siglo XVI con el poder cortesiano? Y eso es este es el desdoblamiento de mi investigación. Dejemos atrás mi tesis doctoral, donde realmente fui encontrando muchos elementos defensivos y demás del urbanismo medieval islámico en la primera Ciudad de México, y centrémonos en el futuro. Yo me doy cuenta que en realidad las relaciones de poder pueden, más bien, el urbanismo nos da datos y elementos del pasado. ¿Qué sucede con esos elementos del pasado? En realidad, bueno, pues podemos medir ciertas cosas, y entre ellas son las relaciones de poder que quedan petrificadas en el diario de la ciudad, ¿verdad? Un ejemplo de eso, le utilizaré ejemplo para que digamos sea más fácil, son las casas viejas de Cortés. ¿Qué sucede? Hernán Cortés en 1524 erige las casas de Cortés, ahí pone el poder político, económico y militar de la ciudad. ¿Qué sucede después? Cortés se va a las Cibueras, ustedes sabrán, se va a Honduras, ¿verdad? Mete por ahí en la selva, regresa, cuando regresa, bueno, ya le trataron de dar un medio golpe de estado, él trata de defenderse, ya se habló muy mal de Cortés, especialmente, además, bueno, se habló muy mal de Cortés desde la cúpula del poder en la Ciudad de México. Le escribieron al emperador, y el emperador precisamente va a mandar llamar a Hernán Cortés a unas audiencias, ¿verdad? Se va a audiencias, él regresa como Marqués del Valle. Bien deben de saber, el título de Marqués del Valle significa no rey de México, ¿verdad? Sino Marqués del Valle, supeditado al emperador Carlos V. ¿Qué sucede? En realidad hay una pugna por el poder cortesiano, digamos, el poder cortesiano en contra del poder de la monarquía hispánica, ¿verdad? Y las casas viejas de Cortés son un elemento que nos habla de ello, ¿verdad? Porque en realidad ese edificio supone el poder cortesiano, y poco a poco va a ir siendo demolido con el tiempo. Van a irlo rompiendo y demás. Es más, la prueba de su demolición, yo se los digo, no llegó al siglo XVII. ¿Okay? En el siglo XVII, creo que en la primera década del siglo XVII ya se partió, realmente se hizo la calle 5 de Mayo y calle Palma. Yo se los digo así, vayan ustedes al centro de la Ciudad de México y busquen las casas viejas de Cortés. Si preguntan a un arqueólogo o a un guía de turistas y demás, les dirán, claro, las casas viejas de Cortés estaban donde el Monte de Piedad. O sea, sí, el Monte de Piedad fue construido en el solar que comprendió las casas viejas de Cortés, pero si ustedes consideran que las casas viejas de Cortés tenían el tamaño, la extensión del actual Palacio Nacional, nada más que enfrente, pues en realidad se van a dar cuenta que ese edificio fue totalmente destruido y desaparecido, ¿verdad? Bueno, solamente esto les digo y los dejo. Es por eso que yo planteo que ahí, en el estudio de la primera Ciudad de México tenemos que hacer una partición en cuanto al tiempo, ¿verdad? Lo primero es el considerar esos tiempos de la colonia, así como en general, pues eso es complicado, ¿verdad? Porque nos lleva a un batiburrillo de cosas que no nos quedan demasiado claras. Por eso mismo yo les planteo esto. Hay un tiempo en el que el poder de los conquistadores es la autoridad de facto en la Ciudad de México, y ese tiempo va de 1524 a 1535, lo que yo llamo el paleohispánico, ¿verdad? A partir de ahí nos vamos a encontrar con un tiempo completamente diferente, que es el México virreinal. Si se dan cuenta, el tiempo paleohispánico no es virreinal, no hay virrey. El virrey es un emisario del poder imperial.
Y en ese tiempo prehispánico verdaderamente se utilizaron estructuras para el urbanismo, para la administración y la defensa de la ciudad, estructuras que hincan sus raíces en el mundo islámico medieval occidental. Bueno, muchas gracias.